Yo estoy especialmente contento de que se celebre esta jornada sobre nomadismo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes porque en el fondo se trata de aglute de los profesores de la universidad y en ese sentido pues yo, no sé, como coordinador del Sensocu estoy muy satisfecho de la respuesta que han tenido todos los compañeros y creo que puede ser una jornada de verdad de mucho interés, porque creo que el tema nos ayuda a definir buena parte del trabajo que realizamos. Y yo, en tanto que la coordinadora de esta actividad en concreto me dijo que sí, que tendría a lo mejor que hacer una pequeña presentación, pues la hice caso y se me han ocurrido aquí unas cuantas ideas que he concretado en página y media, así que lo siento, pero vais a tenerlas que sufrir brevemente, pero vamos, no van a ser nada más que 4 minutos, creo yo. Voy a centrarme un poco con una lectura de lo que querría comentar, que sirva también un poco de introducción a toda la actividad en el transcurso de la jornada. Bueno, yo querría decir que desde un punto de vista antropológico parece clara que hay una tendencia de los seres humanos a salirse de sí mismos, a trascender. ¿Por qué? Pues porque somos los seres humanos seres incompletos. Los antropólogos hablaban de los seres excéntricos, ¿no? Y entonces necesitamos planificarnos, necesitamos completar nuestras carencias y también compensar nuestras limitaciones. Y este hecho es el que se proyecta permanentemente de manera social y política en la historia si contemplamos la génesis y el desarrollo de las diferentes civilizaciones, tan marcadas por la movilidad de los individuos y los grupos y también tan marcadas por los correspondientes asentamientos. Así que la tensión nómada-sedentario resulta ser una de las constantes de la humanidad que explican de manera plural el dinamismo de las sociedades y de las culturas. Pero, aunque sea muy rápido, pasando por este asunto, se podría decir que hay una cierta ambivalencia. Me explico. Porque los asentamientos, lo sedentario, del mismo modo que, si acaso, desde un punto de vista positivo, implica confianza, seguridad, certidumbre ante la estabilidad de algunos principios organizativos o de carácter ideológico o convivenciales, del mismo modo que ocurre eso, también hay una deriva en el sedentarismo hacia el esclerosamiento de las estructuras, ¿no? Y esa deriva supone en ocasiones la intolerancia, etnocentrismos, dogmatismos culturales. En el caso del nomadismo, también tiene este aspecto positivo, que estoy yendo muy rápido en este asunto, que implica los cambios, las transformaciones, ¿no? Aunque bien es cierto que sobre el nomadismo siempre se ha desconfiado, sobre el nómada desde luego siempre ha habido una desconfianza clara, y estoy seguro que de esto se hablará en la jornada de hoy. Entonces todos los cambios y las transformaciones implican inseguridad. Y, como digo, por lo mismo, también acarrea la posibilidad de progresar, una concepción abierta de las cosas, del mundo, para concebir a los demás. Así que, desde un punto de vista negativo, pues la inquietud, la incertidumbre del nómada y de lo que significa la transformación, pero por otra parte, nomadismo significa progreso, cambio, divergencia. Nuestra época, si nos atenemos a una observación empírica y también simbólica, pues es una época totalmente frenética, atravesada por los flujos y los dinamismos socioculturales en casi todos los órdenes. Esto es lo que hace que estemos hablando de una época atravesada por un nuevo modelo de nomadismo en proceso de constitución y quizás aún también por definir. Los flujos de capitales, la disposición urbanística de los espacios, facilitando el tránsito constante, la aceleración de todos los procesos a nivel general, el turismo, los riesgos climáticos de migraciones, de tensiones internacionales, de globalización cultural y lingüística, la proliferación comercial de no lugares, los medios de comunicación, de todo esto, de todas estas órbitas, en estas jornadas atendiendo al programa, pues los diferentes ponentes nos van a ofrecer sus correspondientes puntos de vista. Parece en este sentido que se está anunciando de manera radical el nomadismo como una marca, como una marca posmoderna, no lo sé, el carácter nómada de la época. Ahora bien, dicho esto, y bueno, me gustaría intentar terminar con
un aspecto crítico que podíamos plantear y que pudiera servir también para abrir de manera introductoria a la jornada. Si todo esto es cierto, y si la incertidumbre y el riesgo en la que nos encontramos inmersos parecen cada vez más evidentes, creo que sería verdaderamente oportuno hacer todo lo posible por, como decimos, definir la peculiaridad de este nuevo nomadismo. Tal y como intentará esta jornada, ya que a mí, por lo menos, me asaltan, como digo, algunas críticas. Y me expreso. Hablando de esta oposición, esta dialéctica entre nómadas y sedentarios, en el siglo XXI, Paul Virilio, que es este intelectual, urbanista, sociólogo, filósofo francés, nos dice: pero cuidado, sedentarios no son los que se quedan quietos en sus casas, sino los que se sienten en sus casas en cualquier lado, conectados con sus teléfonos móviles. Ellos están conectados, dice. O sea, el matiz de qué sea lo sedentario hoy y lo nómada. Entonces, las preguntas que yo me hago serían estas. ¿Son entonces nómadas los que se encuentran siempre deslocalizados, pero permanentemente conectados? ¿No son nómadas los que no tienen espacio vital, aunque permanecen siempre en el mismo sitio? Aunque yo personalmente, me adscribo sin reservas a ese destino de caminantes perpetuos, ¿no?, que nos toca a los humanos, y precisamente quizás por afirmarlo con contundencia, quizás sea necesario ir algo más allá de una cierta trivialización de corte meramente intelectual, ir más allá de la inercia actual que inventa marcas mediáticas y propagandísticas para intentar cumplir, siempre de manera interesada, con el ritual del descriptivismo y su correspondiente juego de espectáculos. Ciertamente existe mucho movimiento en el marco de una ontología cultural de los flujos. Sin embargo, los flujos económicos, turísticos, migratorios, etc., y sus consecuencias mediáticas, jurídicas, éticas, etc., no son sino una consecuencia, no sé si perversa incluso, de ciertas imposiciones de lo sedentario. Lo sedentario como una manera de imponer lo nómada. Bueno, no sé. Pero ¿hasta qué punto esta movilidad cotidiana no se ha convertido en una domesticación, como dice Maffesoli, del carácter trágico de la errancia? Porque errar, que hace que los individuos de manera divergente sean más creativos, también tiene un componente trágico porque no se sabe hacia dónde se va. Entonces esto es lo que le ocurre un poco al ser humano, ¿no? Este carácter trágico de la errancia ha sido domesticado por el sedentarismo actual, un sedentarismo virtual, ojo, ¿eh? Así que el nuevo nomadismo puede ayudarnos a entender lo que significa transitar, estoy de acuerdo, pero nos puede ayudar simultáneamente a enmarcar la reclamación contemporánea del cuerpo, por ejemplo, y lo matérico en todos sus órdenes. Quizás también pueda ofrecer nuevas claves de comprensión ética, pero sin duda ha de ayudarnos a desentrañar las consecuencias sutiles y explícitas de la exclusión, vinculada a la inercia de la aceleración, al poder de la velocidad, a las brechas tecnológicas y a los que se proclaman propietarios de la velocidad, ¿no?, como decía. Nos tiene que ayudar a desentrañar las peculiaridades de esta exclusión y los matices de lo que signifique finalmente estar conectados o estar desconectados. Perdón. Bueno, yo creo que detrás de todo ello, por lo que nos toca en estas jornadas de profesores de la universidad y para los alumnos, hay sin duda una tarea educativa. Y así voy a terminar, ¿no? Y esta es, yo creo que la de poner en evidencia, como decíamos, esa interesada domesticación de la errancia, ¿no?, de la duda y de la inquietud, para intentar de esa forma dejar de servir tan abiertamente a las prisas por operativizar al máximo la experiencia de la formación, al centrar las intenciones casi siempre en los destinos y neutralizando el kairos, como decían los griegos, el tiempo oportuno, ¿no? Ese kairos de los recorridos y de los trayectos. Nos hemos zampado los trayectos y los recorridos y exclusivamente estamos siempre pendientes de los destinos, prácticamente en toda la actividad humana, ¿no? Bien, entonces, hoy sí que hay un trayecto, el trayecto de toda la jornada, ¿no? Y en el transcurso de toda la jornada, las múltiples perspectivas sobre el tema, yo creo que nos van a enriquecer de manera especial. Creo que puede ser un día
de mucho interés para compartir a través de un tema una reflexión en la universidad y en nuestro seminario de Sociedad y Cultura Contemporánea, ¿no? Entonces, en la primera mesa, y me encargo yo, con permiso de la coordinadora de la actividad, ya directamente de presentar a los primeros ponentes, tenemos, en primer lugar, a Félix Tomillo Noguero, que es un experto en turismo, reconocido investigador a nivel internacional, y que nos va a hablar, le tenemos en el centro, sobre el simbolismo de Caín y Abel y otros discursos antiguos. Directamente presento a los tres y les voy dando la palabra. A mi derecha, a mi extrema derecha, no sé, Marcelino, si lo debo decir así, si es correcto, se encuentra Marcelino Castillo Nechar, que es un investigador también especialmente reconocido mexicano, que se encuentra entre nosotros haciendo un trabajo de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Centro de Investigación de Estudios Turísticos, y su presentación también va a ser en torno al asunto, y el título es Nomadismo, ocio y turismo, un gradiente conceptual. Y a mi extrema izquierda, y no sé, cada uno que se organice como quiera, y luego del propio discurso sacad vuestras conclusiones si están bien o mal colocados, ¿no? Pues se encuentra un profesor de la universidad, que es Francisco José García Gómez, y es profesor de patrimonio y de cultural e historiador del arte, y su presentación gira en torno al tema el nomadismo del asueto, las nuevas hordas turísticas. Se trata de una mesa y va a ser muy dinámica, en torno a 15-20 minutos cada uno, y después pues abrimos el turno de debate en cuanto ellos terminen. Agradezco muchísimo de verdad la participación a todos, de manera especial ahora a los que están en la mesa, pero a todos los demás que van a participar en el transcurso de las jornadas y a todos los alumnos que quieran participar con nosotros. Así que sin más, pues si te parece, Félix, comienzas tú. ¿Quieres? Buenos días, muchas gracias. Decía Chechu que soy como el Atlántico entre México y España, y interpretando a Joaquín, pues podría decir que ¿dónde estoy? ¿En el centro o en el medio? Bueno, he elegido el tema de el simbolismo de Caín y Abel porque me parece que en unas jornadas de este tipo puede servir a modo de introducción, dado que nuestra cultura está impregnada, está de algún modo traspasada por la Biblia. En el Génesis, en el libro del Génesis, se deja correr la fantasía o imaginación sobre el comienzo de todos los comienzos, por lo que no es de extrañar que se ignore la edad del Paleolítico. Y yendo más lejos, el Pleistoceno y su Homo sapiens, el Homo antecesor de Atapuerca y otros homines. Este desajuste con la historia es palmario en los mitos de Caín, el primogénito, y de Abel, el segundón, que personifican respectivamente al sedentario y al nómada o nómade. Nómade también es un término admitido por la Academia. Si esto indicara un estado social inalterado desde la cuna, evidenciaría un anacronismo del libro, puesto que el nomadismo precede en el calendario al sedentarismo. En nuestra exégesis, Yahvé, ante el crimen cainita, condenó al asesino retirándole su estatus, forzándole a vagar por los caminos para reconciliarse con su hermano y negándole la obtención de frutos del cultivo de los campos. Según Toledoz, una historia de los rabinos, Caín ha de andar fugitivo y errante, abandonando la región de la tiniebla y adentrándose en la región de la luz. Esta idea de la luz es sumamente importante. Adentrarse en la región de la luz para redimir su pecado. Después, nos apunta esa Toledoz,
después de la ceguera espiritual que le llevó al fratricidio, podrá recuperar la vista si convive y se integra con sus hermanos, los nómadas, cuya existencia es un continuo peregrinar hacia el Edén a través del desierto, donde, por un lado, Yahvé conoce los sentimientos de su corazón y sabe si guardan o no sus mandamientos, y por otro, suena la auténtica revelación sin ser escuchada. La fraternidad de los nómadas iluminará el itinerario de Caín, que así tendrá la oportunidad de conseguir la ilustración con que la luz lustra el alma. Pero Caín pronto desobedecerá a Dios, volviendo a sus veneros, y fundará la ciudad de Enoc, al este del Edén, título de una película, y que toca este tema. El castigado a ser nómada se transforma de nuevo en constructor que ansía la estabilidad, durabilidad y seguridad de reposar entre muros urbanos, cumpliendo la condena de esperar sentado en el granero, allí donde la sedentariedad tiene su sede, según dice un filósofo checo de origen judío, Flusser. Cuando Yahvé sentenció a Caín a andar fugitivo y errante, éste confesó su miedo. Cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le tranquilizó. Si alguien matará a Caín, será 7 veces vengado. Y Yahvé puso a Caín una señal para que nadie que le encontrara le hiriera. ¿Por qué Yahvé protege así a Caín? Nosotros colegimos que no ampara al fratricida, sino al errabundo. En el Antiguo Testamento, cualquier viajero que visite a alguien, y esto es muy importante desde el punto de vista de la formación turística, cualquier viajero que visite a alguien es persona sagrada. Esto quiere decir que es venerable como los ángeles y demás seres próximos a Dios o cualesquiera enviados por él. Caín es, pues, sagrado, como todo huésped. A causa de ello, adquiere la calidad de intocable, inmune, improfanable, inviolable y con derechos propios específicos de tal condición porque representa, en singular, a los mensajeros de Dios. En el Nuevo Testamento se dará una vuelta de tuerca más a ese estatus del huésped y lo sublimará hasta el summum, elevándolo al grado non plus ultra de persona divina, no de persona sagrada. La responsabilidad de los anfitriones es evidente. El huésped siempre representa a Jesús. La doctrina del catolicismo y de otras confesiones cristianas enseña un matiz que va más allá todavía. Jesucristo acompaña al visitante y está dentro de él, se hace carne en el visitante. El visitante, dicho con otras palabras, encarna o personifica a Jesucristo. Es pues el mismo Jesucristo. Así lo dice un manual de hospitalidad que es la regla de San Benito. Obviamente, el Nuevo Testamento también compromete al huésped que deberá comportarse dentro de la comunidad que lo ha acogido como lo haría el propio Cristo. Hay que apostillar que esta consideración, la primitiva consideración del huésped como persona sagrada, no es exclusiva de la Biblia. Para judíos, cristianos, musulmanes, babistas, bahaístas, que son dos segmentaciones del islamismo, masones, algunos practicantes del sincretismo, gnosticismo, ateísmo, agnosticismo y probablemente otros profesos, Caín y Abel modelizan una dicotomía. En lo más alto de ese podium, de nuestro podium, hay 3 elementos: el mal y el bien, junto a sus facetas, la transgresión y el cumplimiento, la envidia y la caridad, la violencia y la renuncia a la violencia,
la primera agresión y la primera víctima, el odio y la amistad, la hipocresía y la sinceridad. Decíamos el mal y el bien, la dependencia y la libertad, y el sedentarismo y el nomadismo. En un segundo escalón, la bifurcación de la pasión destructiva y el amor constructivo, la muerte y la vida. Y en el tercer cajón, la división del pagano, el despreciado y el creyente, el despreciado y el favorito. Pero no debemos olvidar que los modelos o cánones, al pasar las páginas de la historia, pierden pureza y ganan en mestizaje, e incluso a veces se rompen. Ni tampoco podemos desconocer que ha habido y hay desmitificadores, los cuales disminuyen, privan o mudan esos atributos. Aunque el Génesis habla asimismo de labradores buenos y de pastores malos, todos los libros bíblicos nos empujan hacia la vida desprendida, cuya metáfora nos traslada al nómada. Al margen de estas últimas reflexiones, Caín y Abel configuran los prototipos de dos cosmovisiones medulares en la vertebración de la especie humana. Esta construcción intelectual, si bien sus partes o piezas arman una estructura, cabe deconstruirla a lo Jacques Derrida, o más españolamente y turísticamente a lo Ferran Adrià, mediante un análisis que tal vez nos muestre sus contradicciones y ambigüedades en 4 planos. Identidad y diversidad, medio geográfico y temporal, actividad y normas. En el primer plano, identidad y diversidad, Caín se empareja con la sociedad individualista que sus partidarios comparan no con el contrasentido y la antinomia, y sí con la revolución y las conductas progresistas. Y Abel se equipara con los individuos apiñados en un grupo, con la familia, el clan y la tribu, instituciones sociales que sus detractores contemporáneos cotejan peyorativamente con las posturas atávicas que se compendian, no en el sentido común, y sí en el reaccionarismo y la gazmoñería. El descastado se organiza en régimen de matriarcado y el de abolengo, Abel, conforme al ordenamiento del patriarcado. El resentido, Caín, posee una predisposición congénita a entablar lazos con el poder, y el esperanzado con la parentela y la etnia. El envidioso, Caín, se caracteriza por el egoísmo, la insolidaridad o la solidaridad selectiva, comportamientos que, sabe, violan las leyes, por lo que teme ser condenado, como mínimo, a la pena de infamia. Y el caritativo se distingue por la dadivosidad, la fraternidad genuina, y si no honra esta, puede ser reo de ignominia. La pasión destructiva, Caín, tiene conciencia de nacional y de hijo de la patria, y el amor constructivo, Abel, se reconoce como extranjero y huésped, y apátrida, o sea, sin nacionalidad. La personalidad del verdugo se retrata en el color del camuflaje, el de la tierra en que se asienta, y la del mártir, Abel, luce gracias al rojo, el primer color del espectro solar de virtudes apotropaicas, protectoras, ya que desvía el mal y pone en fuga a los demonios que pululan alrededor de su habitáculo transitorio o transportable. La idiosincrasia del idólatra se palpa entre los catalogados como proto-hebreos. Proto significa el primero, como los primeros hebreos. Y la de fiel entre los considerados proto-árabes, primeros árabes. Culturalmente, el rebelde sin causa, Abel, es hermético e impenetrable, pero no es analfabeto. Y el que escucha con causa, Abel, aculturado, en el sentido que el diccionario de la Real Academia Española asigna a aculturación, recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano
por parte de otro. Pero el aculturado Abel, no sabe leer ni escribir. En cuanto al segundo plano, el del medio geográfico y temporal, hay que indicar que los dos viven entre lindes o fronteras, pero mientras las de Caín son los confines físico-políticos de una nación o país, las de Abel son líneas indeterminadas, aproximadas y variables, ajenas a una jurisdicción o poder público y establecidas en función de las necesidades vitales de cada desplazamiento. El primogénito, Caín, permanece intercalado con otras personas dentro de su nación, a la que venera como si fuera sagrada. Y el segundón, Abel, circula aislado con su tribu y etnia, autoafirmándose sin nación, sin otro origen que Abraham y el Creador. Pero los dos tienen domicilio, aunque inveteradamente se le niegue al primer icono nómada y por ende a los nómadas de ayer y de hoy. Caín echa raíces en un universo artificial y Abel transita por un universo natural. El malo, Caín, transforma el paisaje y el bueno lo respeta y lo sustenta. El sedentario, que es un vecino que viaja poco y esporádicamente, elige los caminos ya trazados, y el nómada, que es un migrante que viaja de modo constante, hace periódicamente camino al andar. El cainófilo siente la llegada o la mera presencia del extraño como una amenaza y se encierra en sí mismo. Y el abelófilo, ante el extraño, siente la dicha de dar hospitalidad para crear la comunidad humana. La arquitectura del estar constituye el hábitat del maldito y la anarquitectura, la caverna, cueva o abrigo, y la arquitectura del sendero, la tienda, tabernáculo, jaima, el chozo o cabaña, el hábitat del bendito. El hermético cultural se parapeta en un refugio mirando con preocupación el paso de los días, y el aculturado se aventura en un descubierto portando siempre el equipaje ligero hecho para el día final. El contexto de Caín es doméstico, estático, cotidiano, privado, limitado, melancólico, apagado, pragmático, prosaico, real, inmanente. O sea, evoca la biosfera del animal terrestre del brasileño Leonardo Boff, la gallina. Y el ambiente de Abel es inhóspito, dinámico, insólito, público, casi ilimitado, alegre, luminoso, creativo, poético, utópico, trascendente. O sea, trae a la memoria la atmósfera del animal celeste de ese ecoteólogo de la liberación. Ese animal es el águila. Tercer plano, la actividad. El homicida trabaja como agricultor, granjero, albañil, forjador y mercader. Y el inocente como cazador, pescador, recolector sin labranza, pastor y también como mercader. Caín, que en el Corán se llama Kabil, es el homo faber, y Abel, que en el libro revelado a Mahoma recibe el nombre de Abil, el homo viator. Si en lo simbólico, mítico, semiológico puede haber algo de caricaturesco y maniqueo, no cabe duda que se registra en la imagen de Caín como el aburrido y cauteloso, en tanto que Abel ofrece la estampa más popular y vitalista del divertido, jugador y arriesgado. El despreciado cultiva las artes del espacio o artes plásticas, y el favorito Abel, las artes del tiempo y el movimiento o artes primigenias. Caín no se ocupa ni preocupa de hacer las cosas ni con pureza ritual o legal, ni con pureza moral, como demuestra su ofrenda a Yahvé. En cambio, Abel es escrupuloso con la pureza, tanto en lo concerniente a personas como animales y cosas. Y el cuarto plano, el de las normas, el no libre, Caín, es reglamentista, ordenancista, y el libre, anarquista.
aunque, eso sí, admite la ley divina. Lo que no acepta es la ley basada en contratos sociales. El urbanita, Caín, rechaza la jerarquía tribal como gobierno de la sociedad y el rústico abraza el orden tribal como principio constitutivo de las relaciones sociales. El campesino, Caín, aboga por el derecho de propiedad privada de todos los bienes inmuebles y el pastor defiende no el derecho de propiedad, sino el derecho de posesión comunal del suelo. Caín se censa, Abel no. Aquel practica el sexo egoístamente porque le procura placer y éste por el deber de ser altruista. En suma, Caín y Abel son formas de entender y organizar la vida, modelos binarios que se complementan recíprocamente, antípodas que deberían conjugarse para la regeneración de lo degenerado y para que la vida se propague de modo permanente. Manifestaciones de una muerte en una tierra hostil que antecede a la resurrección en una tierra de promisión. Esa misma configuración se encuentra en el hecho de la dualidad pulsional formulada por Freud. No hay cultura sin naturaleza, placer sin dolor, amor sin odio, vida sin muerte. El derrumbe o el desequilibrio de cualquiera de los dos polos extinguiría un ciclo de la humanidad y quizás del planeta. Es preciso revisar los conceptos de nomadismo y sedentarismo, máxime si tenemos en cuenta cómo han calado en las sedentarias sociedades occidentales, que son nuestro referente. No se han librado ni los filósofos cuya mayoría no ha ocupado una posición de neutralidad, sino de clara animadversión hacia el nómada, porque son los filósofos, los que quizás han influido más en la gestación de nuestras ideas comunes. El hecho es que en muchos reductos del pensamiento ha acampado la tesis de que el nómada encarna la antítesis de las excelencias que adornan al sedentario. Es la efigie de lo anticuado, maldito, salvaje, bárbaro. Leamos con lo de bárbaro, extranjero, el otro. Incivilizado, inculto, pagano, supersticioso, despreciable. En el fondo, y desde el alto medievo, es la metáfora de lo satánico, en el sentido que se desprende del hebreo Satán, el adversario. Es el dragón finalmente vencido por el legendario San Jorge, figura religiosa venerada por los tres grandes monoteísmos, y es también el buco expiatorio que purifica los errores del mundo occidental. Grandes sabios de Occidente han tendido a subestimar el nomadismo, provistos de toda clase de prejuicios, como si a pesar de su enorme valía intelectual fueran impotentes para quitarse de encima sus falsos conocimientos. Por ejemplo, en el pensamiento del filósofo alemán más importante del siglo XIX, Hegel, el nómada pertenece a la prehistoria de la civilización. Realmente, en nuestros días, un fotógrafo de nómadas, un español, Manuel Valcárcel, que se ha movido fotografiando nómadas por todo el mundo, entiende que hay en estos momentos unos 90 millones de nómadas, lo que equivale aproximadamente al 1,5 de la población mundial. Este dato viene a ser confirmado por la International Land Coalition, la cual estima que lo que llama pueblos móviles, concepto que comprende no solamente a los nómadas, sino también a los seminómadas y a los semisedentarios, estima que son unos 200 millones y si deducimos los seminómadas y los semidentarios, probablemente se confirmaría esa cifra de los 90 millones. Hemos dicho que los nómadas no tienen fronteras, no obstante, la International Land Coalition señala 4 países, Mongolia, Tíbet, Kenia y Etiopía, como los que absorben
los mayores porcentajes con relación a su población. En el caso de Mongolia, el 40% de los habitantes son pueblos móviles. En el de Kenia el 24%, perdón, en el del Tíbet el 24%, en el de Kenia el 15% y en el de Etiopía el 10%. Y con esto pongo final a una exposición en la que he intentado resumir un trabajo mucho más amplio y apoyarme paralelamente en una serie de imágenes en la que se nos muestra información sobre lo que son nómadas. Yo más bien he entrado en una visión antropológica, ahí había una información de interés cultural y en algún punto, en algún aspecto, de interés turístico. Pues gracias por su atención pues muy y buenos días. Muchas gracias, Félix. La verdad es que hemos abierto muy bien con una exposición de carácter antropológico y además que creo que el componente connotativo de los símbolos siempre ayuda muchísimo a hacer una lectura de todos los procesos culturales, y en ese sentido creo que es muy oportuno que hayamos empezado con tu intervención y además muchísimas gracias por el trabajo, ¿no? Así que, en primer lugar, Félix, y vamos a dar ahora la palabra a Marcelino. Bueno, pues muchas gracias al doctor Joaquín Esteban Ortega por esta invitación para estar con ustedes. Yo trataré de ser muy breve y lo que voy a presentarles es un panorama de lo que significa el nomadismo, el turismo y el ocio, pero desde un gradiente conceptual. ¿Qué significa esto? Que voy a hacer un pequeño recorrido en torno a aquellas explicaciones conceptuales de lo que en la perspectiva convencional y nueva está representando esto para nuestros días. Hay un personaje muy interesante, Víctor C. Galen, que decía que el hombre es un éxota. ¿Qué significa esto? Él dice, es un éxota porque se convierte en un viajero nato de mundos plurales que aceptan los múltiples sabores de lo que es esencialmente diverso. Esos mundos plurales para este éxota oscilan entre el hedonismo extremo hasta el sentimiento de fuga. Quizá el hedonismo encuentre su máxima representación en lo que se llaman los modernos resorts y enclaves turísticos, donde la sensación de placer y confort es el común denominador. Por el contrario, el sentimiento de fuga se manifiesta en la evasión creciente que tiene el individuo con respecto a la monotonía y el enclaustramiento. Concretamente en el sentimiento de escape de algo, de todo y hasta de sí mismo. Esa es la finalidad. Entonces, en este sentido, vamos a hablar de ellos en estos 20 minutos para tratar de dejar claro cuáles son las perspectivas conceptuales. Empecemos con el contexto de la modernización y la globalización. El desencanto de lo que ha constituido la llamada modernidad y los procesos de globalización han conducido a que cada vez más ese sueño de la homogeneización cultural se asemeje un tanto con lo que fue aquella vida prehistórica de los movimientos de los individuos, asociado a lo primitivo y a lo inestable, que se denomina nomadismo. Ese errante andar de diversas prácticas culturales y experiencias sociales, hoy las podemos observar con lo que el individuo manifiesta por estar en otro lugar. No importa si es físico o es virtual. Así, la globalización ha mostrado que aquella homogeneización ha terminado o ha incidido, entre otros aspectos, en un sistema económico, productivo y tecnológico mundial que, operando a nivel local, se manifiesta en lo global, en la cual se muestran muchas desigualdades, inequidades y abismos económicos y sociales. Una alternativa para algunos estudiosos lo está constituyendo lo que se llaman los no lugares, donde usar, consumir y desechar
es una característica del llamado nomadismo turístico moderno. Vamos a hablar un poco más de ello adelante. Hay dos cuestiones que se hacen presente entonces en este contexto de modernización y globalización. Uno es lo que el nómada del turismo hace con respecto a las instantáneas de sus fotografías. Parece que esta fugacidad queda capturado en ellas, aunque en palabras de Marc Augé, él dice que la adquisición de esas imágenes, incluso de souvenirs, parecen tener las propiedades de condensar el territorio, los espacios y las características de los lugares visitados. La otra tendencia es lo que hoy se llama la incorporación de la realidad hipervirtual. Esto es el uso de imágenes, de sonidos, de sensaciones que a través de la tecnología de punta hacen que este turista moderno o nómada pueda tener una especie de lo que Maffesoli definía arraigo dinámico. Sin la necesidad de moverse de un determinado lugar, él puede conocer y visitar lo que fue la antigua Grecia, la edad de piedra, incluso viajar a la Luna o a Marte. Y esto es lo que se comentaba en la presentación de Joaquín, el sedentarismo virtual o el nomadismo arraigado. Bien, esta clase de nómada moderno y globalizado parece vivir y disfrutar de lo efímero, de lo frívolo. Lipovetsky dice que estas características se fusionan con este tipo de racionalidad donde la objetividad se instituye en espectáculo, donde la dominación técnica se reconcilia con lo lúdico a través de toda esta parafernalia que hemos comentado. Así pues, los satisfactores del nómada del turismo está en constante consonancia con esta tendencia globalizadora y que aparentemente uniforma todos los gustos, los hábitos, las tendencias, etc. Sin embargo, en el fondo, se dice por parte de Lipovetsky es que esta ideología hedonista está sustentada en el consumo como una lógica de diferenciación social y de competencia de clases. Por otro lado, cabe señalar también que la globalización, ya se tocó también en la presentación, y la modernización ha traído aparejado una serie de fenómenos y movimientos que se vinculan con lo que concretamente se llaman las migraciones internacionales. Estas son movimientos que la gente se desplaza por fuerza mayor en cuestiones económicas, incluso por desastres naturales, catástrofes humanitarias, lo que está pasando ahora con esta pandemia que ya tiene un carácter mundial y que se suman a la cifra de refugiados, de nómadas, de personas que están en tránsito, incluso el tráfico de migrantes, que son temas no menos importantes de lo que constituye el nomadismo moderno. En el fondo, no solamente está la cuestión de la implementación de políticas migratorias para todos ellos, que se correspondan a cada una de las realidades y se puedan diferenciar, sino también que garanticen los derechos humanos mínimos, de lo que ya comentaba Félix hace un momento. Un hecho que se advierte, entonces, en este sentido, es que hay una relación muy clara, contraria, entre lo que significa la apertura, flexibilización de fronteras y marcos jurídicos para el capital, con respecto a lo que es la restricción, obstaculización de la movilidad de las personas y sus derechos fundamentales. No es lógico esto en este marco. Muy bien, pero ¿qué pasa con el nomadismo y la sociedad de consumo? Bueno, parece que cada vez consumimos objetos, cosas, imágenes y símbolos por sí mismos que nos impelen a movernos y desplazarnos. La búsqueda de ellos como satisfactores emocionales, más que por su utilidad o por los valores auténticos que pueden simbolizar, nos motiva a consumir esas imágenes y signos sin hacer caso de su utilidad y de su valor. Beck dice que la mayor parte de las noticias, la información, los programas de entretenimiento, el deporte y la publicidad fluyen en esa dirección y disuelven todo tipo de fronteras nacionales. Beck critica la posición de diversos autores
cuando han adoptado la tesis de la convergencia cultural global. Eso no se da. Este consumo se ha convertido así en uno de los procesos de la conducta social más importantes del capitalismo actual, y su expansión ha llegado hasta la gente más sencilla de nuestra sociedad occidental, provocando que los individuos migren no solamente por cuestiones turísticas, sino también para conseguir los medios que permitan acceder a ese tipo de consumo. Featherstone comenta que hay tres perspectivas muy claras en torno a los consumos actuales. Dice, la primera es que la cultura del consumo se basa en una gran expansión que ha experimentado la producción de mercancías en el capitalismo. La segunda es un enfoque centrado en las diferentes formas en las que la gente utiliza los bienes para crear relaciones o para distinguirse de los demás. Y por último, habla del placer emocional del consumo. Los sueños y los deseos que se proyectan en las imágenes hacen que la gente consuma, no por necesidad, sino por esta diferenciación. Por su parte, Bauman hace una crítica muy interesante a la sociedad del consumo y analiza el hecho de que ésta va más allá de consumir por esta necesidad. Señala que el consumo en los mercados es el vigor y la salud, paradójicamente, del capitalismo. Hay una frase muy interesante de Hermann Hesse a propósito de las frases que le gustan a mi amigo Francisco, y él dice que el siglo anterior, del cual ahora se siguen prolongando sus efectos, es la era de la página de los espectáculos, a propósito de esta cultura mercantilizada en todos los ámbitos, desde lo científico, lo periodístico, lo profesional, lo lúdico. Maffesoli, por su parte, señala que el nomadismo, como término inscrito en el posmodernismo, se modela con la palabra movilidad, la cual está constituida por estas migraciones cotidianas. Ya hemos comentado por las de consumo, del trabajo, incluso dice migraciones temporales en las que encuadra al turismo y los viajes. Y dice que en este moderno nomadismo, que pueden ser los desplazamientos deseados, asumidos, soportados, radica esta movilidad contemporánea que llama el deseo de otro lugar. Veblen, McCannell, Turner y Ash, entre otros, ya han hecho reflexión en torno al consumo como valor social en las sociedades avanzadas. Podemos hablar un poco más adelante de ellos para no ocupar más del tiempo. Analicemos brevemente ahora las dimensiones que tiene el viaje con respecto al ocio y al turismo. Si se analizan los primeros rastros de la actividad humana de las cuales ya nos hablaba Félix, se podrá observar incluso que tienen mucha correspondencia con el movimiento de los animales. La pregunta que hoy nos hacemos es, ¿de dónde viene esa necesidad de viajar y qué nos motiva a hacerlo? Ciertamente, dependiendo de a quién le preguntemos, la respuesta variará. Por ejemplo, Krippendorf dice que las motivaciones propias de la edad moderna han sido creadas por la sociedad y no por un impulso nato, y que la decisión personal respecto a esas vacaciones y los viajes se encuentra predeterminada socialmente. Martínez indica que los viajes, el tiempo libre, el ocio, el entretenimiento forman parte de las distintas expresiones que han tenido los seres humanos en todas las sociedades y se organiza según las tradiciones y costumbres que cada pueblo construye para su vida en sociedad. Sea como fuere, el viaje tiene al menos dos dimensiones. Primero, el viaje que se realiza para moverse en el espacio hacia otro lugar, y la otra, el viaje hacia el interior. Sin embargo, posicionándose en la cuestión conceptual en torno a esta relación viaje-turismo, hay versiones encontradas. Algunos dicen que el viaje es tan antiguo como la propia humanidad. Otros, por el contrario, dicen que los viajes vinculados al turismo es un fenómeno que aparece recientemente en el siglo XVIII y que se sigue hacia el siglo XX por todas las condiciones favorables del desarrollo económico, tecnológico, tiempos libres, etc. Bueno, podemos estar o no de acuerdo con tales argumentos,
pero lo cierto es que el turismo moderno, como una nueva forma de nomadismo, dice viaje, movimiento, migración, desplazamiento. En este teatro de la vida nos hemos acostumbrado a la riqueza ostentosa y a la miseria más cruda, a las diversiones hedonistas hasta las más diversas enfermedades, catástrofes y otras tragedias que sufre la naturaleza humana. Sin embargo, este moderno viajero es un ser que recupera el viejo arcaicismo de la aventura hasta llegar al paroxismo, pero también se atrapa en esa segura burbuja de arraigo dinámico para no sufrir sobresaltos. ¿Cómo se manifiesta este nomadismo actual? ¿Cuáles son sus nuevas ágoras? En la sociedad moderna, los nuevos núcleos de encuentro de este nómada del turismo ya no son las plazas como antaño buscaban los viajeros. Las ágoras más representativas del nomadismo son las que Auger llama los no lugares, las estaciones de autobuses, de trenes, los aeropuertos, los establecimientos hoteleros, centros comerciales y algunos otros sitios de paso o entretenimiento como los casinos o los parques temáticos, los cuales aparecen como modernas torres de Babel. Lo que ahí se puede observar es un gran intercambio de imágenes y sonidos representados por los más diversos usos y costumbres, idiomas, formas y colores de vestimentas, donde cada quien exhibe actitudes y atuendos propios de cada clan o tribu urbana. En esas nuevas ágoras es sorprendente apreciar los símbolos de poder que distinguen a cada quien, desde aquellos con peinados estrambóticos, con inusitadas indumentarias, hasta aquellos que despliegan un arsenal tecnológico evidente en sus equipos de comunicación vía satelital, que indican ser de una tribu diferente a la anterior, con estilos y hábitos de vida diametralmente opuestos. Estas nuevas ágoras llamadas no lugares son espacios que recorren, circulan y transitan los turistas, en las cuales se sienten menos extraños o más familiarizados con el espacio que habitan de forma momentánea, evitando cualquier adopción o interpretación de ese lugar que se visita. En suma, no hay una sola explicación universal o uniforme respecto de nuestros modernos nomadismos en el turismo. Lo que sí podemos decir a manera de conclusión es lo que Stefan Zweig comentaba en uno de sus libros, El candelabro enterrado. Él decía, quizá nuestro verdadero destino sea estar eternamente en camino, sedientos de descanso y siempre errantes. Sagrado no es en verdad más que el camino del cual se desconoce la meta y se sigue, sin embargo, con obstinación. Muchas gracias. Muy bien, Marcelino. La verdad es que también muy diferente esta presentación. A mí me supone, se me ocurre a bote pronto una reflexión sobre cómo es vinculado el consumo con el cambio frenético, y entonces el cambio frenético obedece a una determinada conceptualización del imaginario colectivo también, que significa por tanto rapidez, velocidad, y en ese sentido parece como que acaba siendo este nomadismo también o este nomadismo cotidiano una cierta burbuja, ¿no?, que tendremos que redescubrir, ¿no? Bueno, a mí me resultaba interesante y seguro que luego podemos hablar de esto. Muy bien, feliz. Bueno, creo que en primer lugar, quiero felicitar a Joaquín, es verdad, por el formato que has dado a la jornada, ¿no? Además, me ha ayudado mucho, ya lo hemos comentado antes, que yo me he liberado totalmente, a diferencia de mis compañeros, de todo lo que son elementos bibliográficos, citas, etcétera, y creo que pues lo mío es más una reflexión mucho más práctica sobre una realidad, casi aplicando un poco lo que venimos diciendo hasta ahora. ¿Yo qué he hecho? Bueno, pues yo he estudiado, o mejor dicho, reflexionado sobre las nuevas hordas turísticas. Hemos visto cómo empezó el tema del nomadismo, luego podremos hablar más en profundidad de ello. Vemos ese nuevo sentido, un tanto teórico, que
que nos ha dejado ahí sobre la mesa Marcelino, yo voy a un tema muchísimo más práctico. Voy a ver también cómo el nomadismo deja una serie de consecuencias bastante desastrosas, pero no simplemente por ese nuevo concepto que tiene ahora mismo esos desplazamientos turísticos por las propias hordas, es verdad, estos movimientos en masa que tanto daño hacen. Y bueno, pues también tienen sus implicaciones con otros agentes que son tan culpables como ellos. Esto, ya digo, trae una serie de malas consecuencias y bueno, pues yo voy a ir refiriéndome también, porque me gusta efectivamente, Marcelino, hacer referencia a esas frases que gente culta o bueno, gente menos culta, pero con cierta habilidad nos ha dejado presentes. Empezaría por una que es verdad que se me puede aplicar cuando se analiza este tipo de movimientos turísticos, que dijo Eugenio Dors, ¿no? Todo lo que no se comprende envenena, y cuando acabe la exposición lo entenderéis. Otra cosa es que también, bueno, pues yo voy a dar mi opinión, sin ser un gran experto en turismo, y bueno, pues a lo mejor se me tiene que aplicar también la frase de Manuel Azaña que decía que si cada español hablara solamente de lo que entiende, habría un gran silencio que podríamos aprovechar para el estudio. Bueno, empezaré definiendo, o mejor dicho, haciendo referencia al DRAE, sobre la palabra horda. Atención, comunidades salvajes nómadas, a lo que se añade grupo de gente que obra sin disciplina y con violencia, casi unido un poco al anarquismo que también nos hablaba previamente el profesor Tomillo. A raíz de esta definición tenemos otras dos frases semilapidarias. Una de José Bergamín: solo el solitario es solidario. Eso luego se lo pasamos a Joaquín para el tema antropológico, ¿no? Es verdad, para el estudio antropológico. Y en cambio tenemos otra de León Tolstoy que dice: debe valorarse la opinión de los estúpidos, están en mayoría. Bueno, luego os cuento una que se dice en el pueblo de mi mujer. Todo lo que yo quiero aquí exponer es fundamentalmente una crítica no solamente a las hordas, sino a aquellos que permiten sus consecuencias negativas, fundamentalmente a los gestores de determinados destinos turísticos que consideran de manera preferente el aspecto cuantitativo y económico del turismo sobre el cualitativo en el desarrollo de la actividad turística. Esto tiene una serie de causalidades endógenas y exógenas y unas consecuencias realmente devastadoras, por lo que ya estamos viendo, dada la llegada masiva de grupos de gentes bárbaras, entendidas en el sentido de extranjero, foráneo, a un destino con el que no se identifican y al que, por supuesto, nada respetan. Todo esto lo he planteado en formato juicio. Lo vamos a dividir en juicios, como hizo el gran Billy Wilder en una de sus maravillosas películas. Y bueno, pues sí que es verdad que he tomado referencias fundamentalmente de estudios sociológicos, artículos periodísticos, bibliografía que ya ha citado el señor Castillo, y bueno, pues otras bibliografías como bibliografía de Spiel, de Berg o de, bueno, pues incluso de Cocteau. Empezaríamos hablando de la pobre víctima, los destinos turísticos. ¿Quiénes son ellos? Son destinos de tamaño pequeño y medio, con recursos de patrimonio cultural y medioambiental, emplazado en las cercanías de un centro emisor importante. Tienen una serie de infraestructuras de soporte básicas, una red viaria que permite un desplazamiento no muy dilatado en el tiempo, unos gestores turísticos con un pensamiento puramente económico en el planteamiento de la política a seguir, una serie de agentes intermediarios dispuestos a la inversión en oferta complementaria puramente mercantilista y la demanda, que llega en grandes oleadas en momentos temporales muy concentrados, fundamentalmente fines de semana, puentes y demás. Consecuencias de estos movimientos, es decir, el delito. Los recursos, por propio desarrollo de la explotación turística, entran en una serie de fases de actividad críticas que hacen perder el sentido original que conforma los atractivos de los recursos que lo integran y ponen en peligro las posibilidades de futuro de los mismos. Esto quiere decir, se pierden en una categorización al final de simples y enormes negocios de actividades repetitivas y características vulgares muy comunes a cualquier recinto de souvenir barato.
Segundo, se pierde la identidad de los recursos y agentes que conforman dicho destino, dado que se hace perder el atractivo turístico para otras segmentaciones de demanda positiva, mucho más coherentes e implicadas, lo que en definitiva pone en serio peligro la vida del destino. Las otras consecuencias, que no son las que afectan a los recursos, son las de carácter sociológico. Evidentemente, son las que afectan, en primer lugar, a los habitantes de los destinos, que deben ser los verdaderos agentes activos de la actividad, pero estos, al final, huyen de la masificación o pasan a comportarse, en la mayoría de los casos, como un foráneo más. Es el tema de la aculturación. Causas de este movimiento. El móvil del delito. El móvil del delito tiene, por supuesto, su raíz en la demanda que conforma a estas masas, que primero no tienen una motivación externa provocada por el recurso, es decir, no se mueven porque el recurso me gusta. Las causas de dicho movimiento tienen un carácter muchas veces endógeno, aludía Marcelino Castillo, que les obliga a huir de sus propios recintos de habitabilidad. Y tercero, la escasa predisposición al verdadero acto turístico, es decir, se mueven en masa sin ninguna intención o sin ninguna sana intención turística. El desarrollo del mismo lo podemos considerar como los atenuantes. Aquí tenemos, ya veremos por qué, una frase de Ortega y Gasset que dice: el malvado descansa algunas veces, el necio jamás. Los destinos se eligen en función de la moda y el tirón de la masa, es decir, van donde va todo el mundo. ¿Por qué? Porque va el vecino. ¿Por qué salgo? Coño, pues si sales del Quinto yo también, no voy a ser menos. Y porque normalmente dentro de sus ciudades, de sus núcleos urbanos, bueno, pues no tienen una vida, digamos, cómoda, y los fines de semana lo utilizan para huir. Lo vemos de continuo en las grandes urbes del mundo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que van a ir a determinados lugares donde van a querer hacer, antes también aludía Joaquín por ello, van a querer hacer lo mismo que hacen en su casa. Es ese falso nómada hipócrita sedentario. Esta gente además tiene una nula implicación turística porque este acto de salir puramente por impulso, por lo que hacen los demás, va a llevar a que no tienen evidentemente un espíritu turístico, no van a ir ni muchísimo menos a disfrutar como lo haría cualquier otro de su tiempo de ocio. Y por último, como atenuante, si eso les puede reducir la pena, vemos que estas pobres masas, estos necios que no descansan jamás, están además dispuestos a perder gran cantidad de tiempo en los desplazamientos, ya que la masificación se produce en el destino, en el trayecto y en el acceso de entrada y salida desde el centro emisor. Todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Quién es el encausado? Bueno, pues evidentemente la segmentación de demanda. En esa segmentación de demanda, y bueno, referido a ella, Jacinto Benavente nos ha dejado también una frase en la cual dice: las personas inteligentes y prácticas solo hacen el mal que les conviene. Dios nos libre de las personas de pocos alcances que hacen el mal aunque no les convenga. Esta segmentación de demanda tiene un grado de satisfacción turística que no lleva una correspondencia lógica. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que no desarrollan un acto turístico por definición original, sino que al llevar un grado de satisfacción mercantilista, obliga a los agentes integrantes del destino a adoptar modismos que se relacionan más con las exigencias de la demanda, con la propia oferta intrínseca que deberían tener los recursos. Es decir, en el momento en el que llegan a un destino, el destino se transforma en función de la gente que llega. Esta segmentación de demanda no se incluye en una clasificación muy honrosa. Eso sí, su nivel de gasto es alto y su predisposición al mismo también, ya que actúan de manera impulsiva y a veces compulsiva. Este hecho se debe a la necesidad de calmar ese, valga la redundancia, impulso reflexivo interior de carácter psicológico relacionado con la huida. Los recursos, por parte de esta demanda, son considerados como meros enclaves comerciales que responden a los impulsos aludidos del individuo
y no un sentido turístico propio con características originales suficientes para atraer a una demanda que sí tendría un cierto nivel cultural o medioambiental. No se categoriza con el nivel cultural, que se haya muy fragmentado, es decir, podemos encontrar dentro de estas hordas gente con todo tipo de categorías culturales, económicas, dado que actúan como el ganado ovino, va uno, van todos para allá. Y entonces, Dios nos libre de la M40 un viernes por la tarde. Vemos que, decía, se haya muy fragmentado y tampoco se hayan identificados con el respeto a la idiosincrasia del destino, lo que termina por provocar un deterioro del propio. A nivel individualizado, eso sí, esta gente logra un grado de satisfacción pleno, no turístico, que se transmite en acciones futuras para repetir la experiencia, por supuesto, y dar suficiente publicidad, de manera que el destino, entendido de esta manera equivocada, será un centro receptor para otros integrantes de la misma horda que se encuentran en la misma situación de huida, lo que va a retroalimentar este proceso agresivo. Dentro de lo que podríamos decir esta especie de ciclo de retroalimentación, Eugene Ionesco nos dejó aquello de describe un círculo, después acarícialo y se convertirá en un círculo vicioso. Otro de los elementos que estas hordas llevan es la ruptura de la capacidad de carga. Estos destinos se van a encontrar, pues, en condiciones normales, sería un aspecto que crearía un bajo nivel del grado de satisfacción, pero que en los casos de masificación turística es muy curioso. De estas nuevas hordas turísticas no supone un aspecto negativo, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se encuentran arropados por la masa que les acompaña a diario como respaldo del éxito de hacer algo positivo, ya que todo el mundo lo hace. Como van muchos, pues tiene que ser bueno. Como resultado de una actividad casi primitiva basada en un escaso nivel de exigencia en las actividades que se realizan en el tiempo libre. Dentro de esto hemos dicho no solamente estos pobres necios que se mueven de esta manera en su tiempo libre, no son los únicos encausados, hay otros, los gestores. Dentro de esto tenemos como Arnold Toynbee nos deja otra frase lapidaria: el mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan. Estos gestores van a responder frente a esta segmentación de la demanda, dado que no coinciden con el grado de satisfacción, que no coinciden con todos los elementos turísticos, teóricos propios, van a responder con un servicio y una adecuación del destino a todos estos movimientos, con lo cual empezamos a ver cómo aparecen los aludidos grados de satisfacción individualizada, observamos cómo están las rupturas de carga y vemos que esto en definitiva va a romper cualquier vínculo con una demanda que podríamos llamar positiva. Este aspecto es el que determina, como vemos en los casos afectados, que los gestores se decanten por una demanda masiva que crea un panorama económico muy productivo en escaso tiempo, ayudando a la amortización de las inversiones a corto plazo, obviando como consecuencia las auténticas posibilidades de desarrollo de este tipo de destinos. Para ir terminando, hablaríamos del modelo, eso que podríamos llamar, ya que estamos con el tema del juicio, la penitencia, o lo que les podría ayudar a la reinserción. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues en primer lugar, el respeto de las unidades básicas que conforman un recurso turístico, esto es, una oferta básica coherente, unas infraestructuras de soporte equilibradas, una oferta complementaria que respondería a una gestión autóctona, coherente con la idiosincrasia del destino y un producto sostenible. Una hospitalidad social, por su parte, que muestre un respeto a la identidad cultural. En definitiva, un mantenimiento sostenible de los elementos de patrimonio cultural, patrimonio medioambiental, idiosincrasia del destino, idiosincrasia de los agentes sociales. Esto, por supuesto, no puede permanecer sin castigo y tenemos algo que podríamos llamar la demanda desmandada. Esta demanda desmandada, en primer lugar, es castigada porque en sus salidas de fines de semana y puentes, en esa salida compulsiva por impulso, por imitación,
que provoca esas grandes fugas, esos grandes movimientos, vemos cómo es una actividad enfocada a la realización de actividades similares a las que haría en su casa, lo que conlleva a que la oferta complementaria se dirija a este tipo de actividades que luego nos sorprenden. Pueblos con encanto, pueblos o ciudades, pequeñas ciudades, con un carácter cultural, patrimonial, turístico, en las cuales los fines de semana lo que abunda son las televisiones por cable, las comidas típicas y compras de productos artesanales que nada tienen que ver con lo del origen, y la proliferación de actividades lúdicas para entretenimientos de niños. Vemos cómo incluso en algunos de estos sitios hay grandes recintos que a modo de recuas, de rebaños, meten por allí a los niños para que los padres puedan realizar otro tipo de actividades. Este horizonte provoca el afloramiento de problemas personales que derivan en el aumento estadístico de rupturas de parejas e incrementa el desajuste en el grado de satisfacción de la demanda en la experiencia turística. El planteamiento actual no tiene nada que ver con el desarrollo de la actividad turística en periodos más largos, como Semana Santa o vacaciones estivales, en los que la salida no es tan impulsiva y el también aumento de las estadísticas de rupturas de relaciones se deben a otros condicionantes sociales que se resumen en un aumento del tiempo de contacto entre personas no acostumbradas al mismo a lo largo del año. Bernard Shaw decía: el secreto de ser desdichado estriba en tener tiempo de pensar en si se es o no se es feliz. Ejemplos significativos, y con esto termino, es decir, las pruebas de lo que nos encontramos. Bueno, creo que a nadie se le escapa casos en Castilla y León como Pedraza, Sepúlveda, Riaza, Arévalo, lugares de la Comunidad de Madrid como Chinchón, Alcalá de Henares, El Escorial, Aranjuez o Manzanares el Real, realmente a una sola empresa, y que se lleva prácticamente con 2 o 3 personas que mantienen el proceso productivo. Vemos también otros casos como las favorables condiciones de las comunicaciones aeroportuarias, el desarrollo de las compañías de bajo coste, como las grandes ciudades culturales europeas se llenan en puentes y en fines de semana. Vemos como también hay otra serie de casos absolutamente esperpénticos, bajo mi punto de vista, que tienen que ver muchas veces con el turismo fundamentalmente etnográfico, que acaban desvirtualizando todos los elementos de oferta turística y de los propios elementos del recurso. Y luego, podríamos poner ya un caso mucho más exagerado, toda la zona de Levante, lo estamos viendo ahora, muchas de las consecuencias de estas hordas, que han llevado también a otra serie de problemas como la malversación de fondos, el deterioro medioambiental, los impactos sobre los recursos energéticos. Félix, que ha ido por La Palma y de vez en cuando se queda sin electricidad. Ya sabes, vete a la provincia de Zamora y no tendrás tanto problema. Bien, esto también tiene otra serie de elementos que cada vez, desde el punto de vista económico, también trae sus problemas, como las competencias de destinos similares. Eso está ocurriendo en el Levante español, con sobre todo esos mercados emergentes, Croacia, Túnez, Malta, que están desviando sobre todo la segmentación de demanda de alto poder adquisitivo desde el Levante español hasta estos nuevos lugares. Vemos además también cómo incluso en el Levante español está ocurriendo un caso grave en algunos puntos, como que la cadena productiva ha pasado directamente por completo a manos foráneas. Hay extranjeros que dominan los apartamentos, los viajes, las tiendas, es decir, son pequeños islotes extranjeros en nuestro país. Y vemos además cómo, sobre todo, la total desvirtualización tiene que ver con los eventos etnográficos. Eso que nos pone a veces los pelos de punta cuando vemos esos recursos que se supone es un patrimonio etnográfico de todos, y en cambio lo vemos como meros grandes escenarios esperpénticos con los empalados de la Vera, por ejemplo, la romería del Santo Entierro de Bercianos de Aliste. Vemos cómo incluso en algunos lugares de Canarias se han adoptado medidas muy curiosas. Determinadas festividades religiosas se han cambiado de fecha, se han puesto en días de diario en temporada baja para que los propios del pueblo puedan disfrutar de ello,
y no lleguen este tipo de hordas, o, bueno, pues vemos cómo crece espectacularmente las salidas de los pobladores de la ciudad de Valencia o de Pamplona cuando llegan las fiestas de las Fallas o de los Sanfermines. Ahí aplicaríamos la frase de Manuel de Palacio: el día que las desgracias hayan aprendido el camino de tu casa, múdate. Bueno, a partir de ahí simplemente diré que tenemos un modelo, afortunadamente, que, bueno, pues no sé si es... para los españoles nos resulta extravagante o no, pero es el modelo de Croacia. Croacia, un pequeño país que, bueno, pues ya sabemos, no hace ni 2 décadas sufría los avatares de una guerra, se ha reconstruido, se ha centrado en el turismo. El año pasado ha recibido 10 millones de extranjeros, nosotros 54. Nosotros somos 46 millones, ellos son 4,5. Y simplemente me gustaría reseñar un aspecto. Primero, lo medido que están haciendo el desarrollo turístico, fundamentándose en un turismo, sobre todo, sostenible. Hay algo, una vez más, esperpéntico. Los técnicos que están utilizando en gran medida los croatas para desarrollar este tipo de turismo son españoles, pero también encontramos cómo las grandes empresas españolas de momento no tienen una gran presencia en Croacia, lo cual, bueno, pues también viene a delimitar un poco hacia dónde va el modelo. Y me gustaría resumir lo que dicen en Croacia como producto principal para vender su turismo. En los últimos 10 años, Croacia ha reconstruido su infraestructura y revitalizado su imagen para vestir el eslogan «El Mediterráneo tal como era». Calidad antes que cantidad, apuesta por el medio ambiente, equilibrio entre el ritmo de vida local y la llegada de turistas, no demasiadas construcciones cerca de la línea de costa y en las islas encantadoras ciudades llenas de historia y cultura, todo ello conviviendo en perfecta armonía. Bueno, simplemente termino con lo que sería, digamos, la pena de este delito. Es que los recursos que componen nuestros principales destinos están perdiendo su carácter idiosincrásico. Estamos perdiendo, además, una serie de elementos de los que no somos propietarios, sino simplemente agentes activos con fecha de caducidad, y que nuestro auténtico compromiso lo tenemos con las generaciones futuras, las cuales deben encontrarse las mejores condiciones para poder aprovechar dichos destinos y no haya situaciones condicionadas con problemas irreversibles que limiten la explotación productiva y, mucho más importante, el aprovechamiento lúdico de ciertos enclaves. Recordar que en muchas ocasiones, por desgracia, no será la ciencia turística, sino la investigación histórica la que permitirá su verdadero disfrute. Me parece que hacia donde vamos es que, como decía el señor Lloyd George, vamos a que lo peor que vamos a hacer es cruzar un precipicio en 2 saltos. Y una última frase: aquellos que defendéis tan vivamente a los nómadas, hay un señor que debe de ser medianamente inteligente, el señor Stephen Hawking, y que dice: la mejor prueba de que la navegación en el tiempo no es posible es el hecho de que afortunadamente no hemos sido invadidos por masas de turistas provenientes del futuro. Muy bien, Chechu. Bueno, pues hasta aquí. Genial.